Ok, a ver, ahí sí voy a tener que explayarme un poquito y quizás tocar algunos temas un poquito más especializados. Me explico. Una de las ventajas de los contratos de arrendamiento financiero es que te brindan ventajas o beneficios de índole tributaria. ¿Qué quiere decir eso? El contrato de arrendamiento financiero o la celebración de un contrato de arrendamiento financiero posibilita a que el bien, que hemos dicho que es un activo fijo, que es materia del mismo, pueda ser depreciado contable y tributariamente de forma acelerada. Ello implica, por ejemplo, si un inmueble, de acuerdo a las normas contables y tributarias, usualmente se deprecia en 20 años, que es lo que establece nuestro impuesto a la renta, el mismo inmueble que costó lo mismo en forma de adquisición, pero es materia de un contrato de arrendamiento financiero, la depreciación de este será en el plazo del contrato. De conformidad con el decreto legislativo 299, el plazo mínimo de los contratos de arrendamiento financiero que versan sobre inmuebles es de 5 años. Entonces, ya no depreciaré el inmueble en 20 años, que es la depreciación usual, sino que podré depreciar el inmueble, el mismo inmueble, del mismo monto, en un plazo de 5 años. Esto me da la posibilidad de tener más depreciación de forma inmediata. Me explico. Por ejemplo, en el contrato en el que el valor de adquisición haya sido 100, adquirimos el inmueble por un valor de 100 y el contrato de arrendamiento financiero tiene un plazo de 5 años. ¿Bien? El cliente, en lugar de enviar al gasto en una depreciación normal o usual 20, en el caso que nos estamos diciendo, perdón, 5, pero, a ver, eso lo editamos, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica que el cliente, en lugar de enviar al gasto, por lo tanto, ser factible de ser deducido del impuesto a la renta anualmente 5, en el caso de nuestro ejemplo, por depreciación anual, porque estamos dividiendo 100 entre 20, me da 5, podrá deducir del impuesto a la renta 20 si está en un arrendamiento financiero. ¿Y por qué 20? Porque los 100 lo divido entre los 5 años del plazo del contrato y me da 20. Entonces, en lugar de mandar al gasto 5, estoy mandando al gasto 20. Esto me va a permitir tener una mayor deducción del impuesto a la renta, una mayor deducción de la base imponible del impuesto a la renta, por lo que el impuesto a la renta a pagar será menor, porque estoy aplicando una tasa del impuesto a la renta sobre una base imponible menor. Recordemos que la depreciación, sea esta acelerada o no, es considerada como un gasto para efectos del impuesto a la renta. La razón de ser de este beneficio tributario, sobre todo con relación al impuesto a la renta, que no es concedida por ningún otro tipo de financiamiento de ninguna naturaleza, es que el legislador del año 84 lo que quería era incentivar a que los empresarios inviertan en activos fijos, porque esta inversión implicaría incentivar el crecimiento del sector empresarial. Entonces, el incentivo estaba en darle un beneficio tributario. Decirle, mira, puedes comprar un tractor, puedes comprar una maquinaria amarilla, puedes comprar una fábrica, una planta de cola, en fin, cualquiera de estos activos, de manera que tú lo vayas pagando de forma mensual, y no solamente lo pagues de forma mensual o periódica, porque las cuotas no necesariamente tienen que ser mensuales, sino que además de pagarlo en partes, tienes la posibilidad de tener beneficios tributarios por adquirir el activo bajo ese mecanismo. Entonces sí fue pues un incentivo real para las empresas, y los empresarios invirtieron en este mecanismo, invirtieron en activos mediante este mecanismo. Otro beneficio que otorga el contrato de arrendamiento financiero está vinculado al crédito fiscal por el pago del IGB. Me explico. Si el bien materia de un contrato de arrendamiento financiero tiene un valor de 100,
A ese 100 debemos agregar el 18% del impuesto a la renta. Entonces, en realidad, en el fondo estamos pagando 118. Si vamos por un crédito normal, en lugar de ser un leasing, sino un mediano plazo, para comprar un remolcador, pagaré 118, el banco me tendrá que prestar 118 para pagar el remolcador y yo como cliente pagaré el préstamo sobre 118 y la tasa de interés se aplicará sobre 118. En cambio, si estoy en un leasing, no es así. Si estoy en un leasing, la factura va a ser a nombre del banco, digamos, ¿no? Que es el que me va a dar el financiamiento. Y el monto por el cual el banco me va a financiar es sobre 100, no sobre 118, porque el 18, que es el IGB, que está concebido en la factura que el proveedor le emite al banco, es utilizado como crédito fiscal por el banco. Por lo tanto, al momento de aplicar la tasa de interés al monto adeudado, no será sobre 118, sino únicamente sobre 100, de manera tal que me está dando un beneficio con relación al IGB. Además, las cuotas mensuales de arrendamiento financiero sí se encuentran grabadas con IGB. Ningún otro mecanismo, ningún otro tipo de financiamiento, ningún otro esquema en nuestra legislación tiene estos beneficios tributarios que te da el leasing. Esencialmente es más beneficioso que un crédito cotidiano, un mediano plazo, que le pueden conceder a cualquier deudor o a una empresa. Esencialmente no, y por dos razones. La primera de ellas es que las personas naturales, porque si estamos hablando de inmuebles destinados a vivienda, el sujeto del crédito sería una persona natural, ¿verdad? O una sociedad conyugal. Ni la sociedad conyugal ni las personas naturales podrían hacer uso, por ejemplo, de la depreciación acelerada, porque la depreciación acelerada está vinculada más a operaciones de rentas de tercera categoría, que son empresas. Y las empresas no van a comprar inmuebles destinados a vivienda, en primer lugar. En segundo lugar, como había mencionado, las cuotas mensuales de arrendamiento financiero se encuentran grabadas con IGB. Eso sería un costo para la persona natural, porque no pueden utilizar ese IGB que me está cobrando el banco por el arrendamiento financiero como un crédito contra el IGB que las personas naturales pagan. ¿Y eso por qué? Porque las personas naturales no pagan IGB. Entonces, en lugar de tener un crédito, por ejemplo, hipotecario, respecto de un inmueble que costó 100 a una tasa de interés de 10%, digamos que las cuotas me van a salir 10 soles mensuales. Si esa misma operación de 100 por el mismo plazo y a la misma tasa de interés, las cuotas mensuales me van a salir 11.8. ¿Por qué? Saldrá 10 como cuota por aplicar la tasa de interés sobre el monto adeudado, pero además deberá el banco aplicarme el IGB porque las cuotas de arrendamiento financiero están grabadas con IGB. Entonces a ese 10 de cuota tiene que agregarle 1.8, por lo que el cliente termina pagando 11.8, cuando por un crédito normal va a pagar 10. Y eso se debe a que la persona natural no tiene posibilidades de hacer uso del crédito fiscal. Entonces el crédito le resulta más caro, más oneroso. Cuando decimos un vehículo no comercial para uso personal, me refiero a que no estamos usando un tractocamión ni un vehículo de maquinaria amarilla, sino pues un carro, una camioneta, un vehículo que puede ser utilizado también en forma personal. A ver, en la medida en que ese contrato de arrendamiento financiero que tenga por objeto este vehículo no comercial para un uso personal, no debería ser materia de arrendamiento financiero, porque si es uso personal, no debería financiarlo a través de la empresa, ¿no?
Si me dices, bueno, es un uso personal en cierto porcentaje, pero mayoritariamente es utilizado para los quehaceres de la empresa. Digamos pues que sea una empresa que distribuye insumos químicos para la agroindustria y tienen que ir pues a visitar a las plantaciones y para eso necesita la camioneta 4x4, bueno, yo te creo, entonces sí puedo financiarlo a través de la empresa. Entonces, podría hacer uso de una, no solo depreciación acelerada, como pusimos el caso del inmueble, sino también hacer uso del crédito fiscal. Sin embargo, si es un vehículo que solo va a ser utilizado en forma personal, no para la empresa, no debería ser financiado a la empresa, porque eso no es correcto. Y si fuera solo para una persona natural, le resultaría caro, porque nuevamente las cuotas de arrendamiento financiero estarían grabados con IGB, que le resulta caro, porque la persona natural no usa el crédito fiscal, y lo segundo es porque tampoco usa la depreciación acelerada. ¿Por qué? Porque no tengo esa posibilidad dentro de mi impuesto a la renta. Entonces, serían desventajas para la persona natural que quiera adquirir este vehículo no comercial para uso personal, ¿no? Preguntas cuáles son las desventajas más obvias respecto a este uso, respecto a este tipo de uso de la figura de leasing. Esencialmente es esto, ¿no? Para una persona natural, los efectos tributarios del leasing le es caro, entonces no le conviene. Le conviene ir por un crédito personal. El leasing o el arrendamiento financiero está concebido más como un incentivo a los empresarios, a las personas jurídicas, de invertir en la adquisición de bienes del activo fijo, a efectos de incentivar el sector industrial en nuestro país. Ese es el objetivo. Entonces, si lo quiero utilizar para personas naturales, hay esquemas que les resultan caros. Y es por eso que hay algunas iniciativas en gobiernos anteriores que se reguló la posibilidad de tener arrendamientos financieros para viviendas y no prosperó, ¿no? No hubo, creo que ninguna operación, ningún banco entró en ese mecanismo porque en realidad resultaba muy caro para los clientes en general.